Hola, Shi, ¿cómo está? Ya agua chico anfitriona porque tampoco se puede. Ya la hice anfitriona, chico, ya se puede. Hola Ilka, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué montón de tiempo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y el acompañamiento. Sí, sí, vamos a ver. Estoy buscando a los chiquillos de mi curso que tienen que estar por aquí. Ok, A ¿cuál ver es si su ya curso? llega. Yo también doy seminario de estudios costarricenses. Ah, qué bien, Sí, sí, entonces aquí vamos a ir. Por aquí vamos a estar entonces. genial. Muy bien, vamos a comenzar la actividad. En este momento tenemos a 27 personas acá en el Zoom y a 24 personas más o menos en el aula que está proyectando. Entonces, vamos a comenzar la actividad. Muy buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos siguen acá vía Zoom, a quienes nos siguen vía Facebook Live, a la profesora Chi y a su grupo, al profesor Eric que está proyectando esta conferencia en su aula y a sus estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de la Cátedra de Validad Nacional Yolanda Oriamuno, espacio organizado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus Tecnológico Local San Carlos.
una cátedra creada con el objetivo de brindar insumos críticos para el análisis de la realidad nacional. Em, el día de hoy tenemos nuestro tercer conversatorio de este semestre, un semestre que hemos conversado sobre desigualdad económica, hemos conversado sobre afrodescendencia y hoy vamos a conversar sobre participación política con la doctora Ilka Triviño, a quien le doy un muy cordial agradecimiento por estar hoy con nosotros. Si alguno o alguna está interesado en las charlas pasadas, los eventos están grabados y los pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Para este tercer evento, hemos invitado a la destacada investigadora Ilka Triviño, politóloga por la Universidad de Costa Rica, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la misma universidad. Actualmente ella se desempeña como directora de Flaxo Costa Rica y es profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es un placer para mí contar con su participación, que haya sacado un ratito de su tiempo para presentarnos sus hallazgos y su reflexión. El tema que hoy nos convoca se titula Reflexiones sobre el proceso electoral y la política costarricense. Creo que es un tema que nos tiene que interesar a todos porque es cada vez más evidente que algo ha pasado con la participación política costarricense, algo ha cambiado y algo ha cambiado también con nuestra democracia, con la forma de hacer política y de hacer discurso político. Tenemos un presidente que proviene de un partido que no es los tradicionales, ¿verdad? No es el PAC, no es el PUS, eh, no es el PLN, sino es un partido absolutamente minoritario, ¿verdad? Y es un presidente y unos ministros también que tienen un discurso político bastante particular, ¿verdad? Y podemos ver a la población costarricense, por un lado, me parece a mí como una población que es muy despolitizada, ¿verdad? Y que por otro lado también es muy violenta en sus manifestaciones políticas en algunos espacios, ¿verdad? En redes sociales y otros. Entonces yo agradezco muchísimo a Ilka que haya accedido a participar en este espacio y ayudarnos a entender qué está sucediendo con la participación política en Costa Rica. La charla está organizada de la siguiente manera. Primero vamos a tener la exposición de Ilka, em, unos 40 minutos, más o menos, en media hora me comentó. Y luego vamos a tener un periodo de preguntas, ¿verdad? En las cuales las pueden hacer por el chat directamente, aquí en Zoom, por la sección de comentarios en Facebook, o quienes estén en Zoom levantando la manita para que se les habilite el micrófono. Para los estudiantes del profesor Eric, que están semi-virtual, podría Eric, pues le trasladan las consultas a Eric y Eric nos las traslada a nosotros. Entonces, muchísimas gracias a Ilka por el espacio y la dejo con la charla. Bueno, más bien la agradecida soy yo por la invitación, Benjamín, y con muchísimo gusto, bueno, saludar a las personas que nos siguen en directo desde el Zoom y también al grupo que nos sigue del profesor Eric. Bueno, como muy bien ha señalado Benjamín, yo les he preparado algunos datos que nos hablan sobre la participación electoral en Costa Rica y que creo que se vincula muy bien con las personas que hoy nos escuchan, precisamente porque voy a hacer un énfasis en el comportamiento electoral de las personas jóvenes. Y ahí se van a alarmar un poquito, y esto es algo que quisiera además que funcionara para que hiciéramos una reflexión desde los espacios académicos, universitarios, donde las personas son bueno, más sensibles a la discusión en profundidad de los temas políticos y además donde tenemos la obligación de trabajar precisamente en el fortalecimiento democrático. Algunos rasgos de esta elección del 2022, que bueno, Benjamín ha mencionado algunos, ¿verdad? De estos, es una campaña electoral que dura mucho tiempo, ¿verdad? En América Latina podemos decir que son de las campañas más largas que hay, la costarricense, empieza en el mes de octubre del 2021 y su primera parte finaliza en el mes de febrero del 2022 y como hay segunda ronda, entonces se abre una siguiente fase de la campaña hasta abril del 22. Luego también es importante decir que la primera ronda electoral se llevó a cabo el 6 de febrero. En ese momento quedan elegidas las personas funcionarias que van a ocupar cargos de la Asamblea Legislativa, más se abre un espacio
que permite la definición de la elección presidencial que se lleva a cabo en la segunda vuelta el 3 de abril. Participaron 25 partidos. Vean que esto es muy interesante porque en las elecciones de Brasil del domingo pasado había 11 candidaturas presidenciales, en uno de los sistemas electorales más fragmentados de toda la región. Y en Costa Rica participaron 25 candidaturas presidenciales, ¿verdad? Esto nos habla de la dimensión del fraccionamiento que estamos viviendo a nivel del sistema de partido y además de la laxitud con que la ley electoral permite la inscripción de partidos. Y participaron 11 a nivel nacional. En el pasado teníamos más partidos, perdón, al nivel provincial, teníamos más partidos al nivel provincial y siempre teníamos un número reducido de partidos para el nivel nacional. Con respecto a las elecciones del 2018, por ejemplo, hubo 16 candidaturas presidenciales, o sea, subimos casi en 10 las candidaturas para el 2022. Y además de estas 25 candidaturas presidenciales, 17 iban con una figura llamada doble postulación. Es decir, eran candidaturas a la presidencia, pero también eran candidaturas en las listas para las diputaciones. Fundamentalmente, estas dobles postulaciones iban en el primer lugar de las listas para diputados o diputadas, pero no es un requisito. La persona puede tener la doble postulación e ir en segundo o tercer lugar de la lista. De estos 17, luego a la Asamblea Legislativa llegaron en total 6 partidos. De estos 6 partidos podemos observar que el oficialismo no llegó a la Asamblea Legislativa, el partido saliente, el partido del gobierno saliente no consiguió ninguna diputación y, bueno, como ustedes saben, obtuvo un porcentaje muy bajito de votos que lo dejó fuera de la contienda electoral. Ahora sí, únicamente 2 candidaturas de estas 17 con doble postulación llegaron a la Asamblea Legislativa, que como ustedes bien saben fue Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista. Y las otras 17 fracasaron en ese proceso. De manera tal que, si bien se esperaba que ante el aumento tan grande que se había tenido de dobles candidaturas se iba a fraccionar mucho más la Asamblea Legislativa, en realidad fueron 6 partidos, de los cuales solamente 2 de ellos llevaron candidaturas que estaban con doble postulación. Y otro de los elementos muy llamativos es que la participación electoral fue del 59.71% en la primera ronda electoral y del 56.76% en la segunda, con una disminución de casi el 3% y además en este caso siendo la elección presidencial con más baja participación en la historia reciente de Costa Rica. Los resultados de la segunda ronda electoral, Rodrigo Chávez ganó con un 52.84% y quedó en segundo lugar José María Figueres, quien había sido presidente de la República entre el 94 y el 98, con un 47.16% y dada la distancia, pues no hubo mayores crispaciones con respecto al conteo electoral como se esperaban o como había amenazado en este caso el Partido Progreso Socialdemócrata. En el sentido de que la distancia, digamos, afirmaba suficientemente que había ganado con contundencia. Nuevamente reiterar que esta es la participación más baja en la historia democrática de Costa Rica. Y luego me gustaría señalar este factor. Como ustedes bien saben, Costa Rica para la Asamblea Legislativa elige las diputaciones por medio de una fórmula que se llama fórmula GER modificada, en la cual se utiliza una primera nominación por cociente. El cociente se obtiene dividiendo el número de votos válidos de cada provincia entre el número de puestos o curules que se escogen en esa provincia y así obtenemos el número de el cociente. Como podemos ver, en el año 1990, para esta elección, 45 de las 57 diputaciones se escogieron por cociente y solamente 12 se escogieron por cifra residual. La cifra residual en Costa Rica se calcula dividiendo el cociente entre 2. Es decir, es una barrera que nos divide entre 2 esta división entre los votos válidos y el número de diputaciones. Pero vean que para el año 2022 vemos invertirse esta proporción. La menor cantidad de diputaciones se escogen por cociente, o sea, los partidos alcanzan números de votos muy lejanos al cociente
y la mayoría tienen que designar sus diputaciones por medio del subcociente o cifra residual, es decir, medio cociente. Esto nos habla de que los partidos reciben menos votos, ¿verdad? Dada la gran cantidad de partidos en competencia, es muchísimo más difícil alcanzar la cifra del cociente. Este fenómeno ya lo habíamos empezado a observar a partir del 2014, en el que la mayoría de las diputaciones, por primera vez, se escogían por cifra residual. Pero vamos a ver que en el año 2022 se profundiza muchísimo más, ¿verdad? Son 5 diputaciones menos en números absolutos que se eligen por cociente y pasamos a 34 que se eligen por cifra residual. Es decir, a los partidos les cuesta más alcanzar el número de votos para poder obtener diputaciones por la cifra del cociente. Con respecto a los resultados en las elecciones presidenciales, podemos observar cómo queda compuesta también la Asamblea Legislativa. Vamos a ver que el partido con mayor número de escaños fue Liberación Nacional, que obtuvo 19. De estos 19, 10 son mujeres. Y aquí vemos entonces cómo esta Asamblea Legislativa también es la asamblea que logra mayor número de mujeres en la historia, acercándonos ahora sí bastante al cumplimiento de la paridad. Luego tenemos el Partido Progreso Social Democrático, que es el actual oficialismo, que tiene 5 mujeres de los 10 escaños obtenidos. El siguiente partido en número de diputaciones es la Unidad Social Cristiana, que obtiene 9, 5 mujeres son diputadas. El partido que tiene menor desempeño con respecto a la elección de mujeres, y esto tiene que ver con que los encabezamientos no fueron femeninos en varias provincias, es el Partido Liberal Progresista, que obtiene 6 escaños, 6 diputaciones, y de estas 6 diputaciones únicamente 1/3, 2 son mujeres. El Frente Amplio obtuvo también una paridad, 6 diputaciones, 3 de las cuales son mujeres, para un total de 57 escaños y 27 mujeres de esos escaños. Me interesa mucho ver el tema etario también, que creo que es un tema interesante discutir en un espacio como este. Vean ustedes que la fracción que tiene en la edad promedio más joven es el Frente Amplio, con 33 años en promedio, y la fracción que tiene la edad promedio de diputaciones más mayor, ¿verdad? Es el Partido Oficialista Progreso Social Demócrata, que tienen en promedio 57.7 años de edad sus diputaciones. Y luego vamos a tener, digamos, estos otros promedios que están entre los 50 y los 43 años. Con respecto a la participación electoral, que es un poco la motivación, ¿verdad? La provocación que nos lanzaba Benjamín, teóricamente, porque los estudios sobre participación son viejos, ¿verdad? Datan por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, nos plantean todos un desarrollo en los enfoques teóricos y también, digamos, en los enfoques empíricos con los que hacemos la investigación. Y algunas de las preguntas que podemos plantearnos en los estudios de comportamiento político y electoral más tradicionales que nos vamos a encontrar en la mayoría de los estudios son: ¿por qué en algunas elecciones se participa más que en otras? ¿Qué explica la participación electoral? Y aquí lo que la teoría nos dice es que la ciencia política se ha aproximado a estas teorías en varias dimensiones. Por un lado, la dimensión procedimental, que es la que nos dice que las elecciones tienen un rol en el ejercicio del control y en la escogencia de los gobernantes. Otra, que es la más filosófica, en esta lo que nos dice es que hay una filosofía kantiana, ¿verdad? Que remite a la ética o a la aproximación deontológica, en la que nos dice que el comportamiento electoral y la participación tratan de un derecho fundamental en las poliarquías, es decir, en los requisitos mínimos que deben cumplir las democracias, y que por lo tanto las personas participan porque se les activa el sentido del deber. Y luego están los enfoques puramente empíricos en la que nos señalan que se observa que es la modalidad de participación que involucra a la mayor parte de la ciudadanía, los regímenes democráticos, y se incorporan variables estructurales como las preferencias, las coyunturas en las que caen las elecciones, etc. Podemos sumar también la perspectiva metodológica, que nos dice que la participación es un indicador claro y útil que podemos comparar metodológicamente y que nos da cuenta de la lozanía y el vigor democrático.
Y sin lugar a dudas, esta es una de las perspectivas que más utilizamos o que más comúnmente se hace referencia, sobre todo en los medios y los abordajes periodísticos sobre la participación electoral. La participación electoral mediante el voto también se considera la modalidad de participación más igualitaria en los entornos democráticos, pues está menos sesgada por grupos demográficos y sociales, y el voto se supone que vale lo mismo para las personas en los procesos políticos, cuando se está dentro de regímenes democráticos. Entonces, estos son elementos que hacen que nos aproximemos al estudio de la participación. Y dentro de los estudios de la participación, lo que más abunda es la pregunta sobre la disminución. Como les decía antes, ¿por qué en una elección las personas participan más y en otras elecciones las personas participan menos? Tal como lo señalaban los enfoques teóricos, la baja participación electoral pone en duda la vigencia de la mentalidad cívica y el compromiso con las normas y los deberes democráticos ciudadanos. Por lo menos esto es lo que nos señalan autores como Torcal. Se señala también que la disminución de la participación es un indicador de desvinculación o de desafección política, es decir, las personas se sienten menos cercanas o menos relacionadas con el sistema político y por lo tanto toman la decisión de no participar. A inicios del siglo XX, la baja participación se explicaba por la baja importancia que otorgaban las personas a los temas que dominaban la elección. Si estos temas no remitían directamente o afectaban la vida cotidiana de las personas tomaban distancia y no participaban. Entonces, digamos, se atribuía mucho al carácter coyuntural de la elección más que al carácter de las personas que no votan. Hasta que se dan los procesos de estudio sobre el comportamiento a partir de la elección racional, toda la tendencia behaviorista a finales de la década del 50 y principios del 60, que genera todo un cambio en los enfoques y nos dice que no hay ganancias individuales que obtengan las personas por participar en una elección, pero que las personas sí manifiestan sentirse satisfechas de poder ejercer su deber cívico de la participación, o es decir, de asistir a las urnas y votar. Entonces esto, digamos, ya sí nos habla del carácter directamente de las personas votantes y no necesariamente del carácter del proceso electoral o de la coyuntura, sino que vincula individuos con su aproximación a las elecciones. Más recientemente, estos autores anglosajones han establecido investigaciones que me parece que son muy interesantes y que nos permitirían ver en el caso costarricense elementos y factores que puedan acercarse de una manera más robusta a la explicación sobre la participación ciudadana. Por ejemplo, ellos a través de la encuesta de YouGov en los Estados Unidos han probado dos diferentes conjuntos de consideraciones a la hora del ejercicio de votar o la decisión de abstenerse. Una son las consideraciones éticas, que también hemos denominado deontológicas o pertenecientes al rango filosófico, y luego las preferenciales, que estas tienen que ver con las actitudes que tienen las personas hacia los partidos políticos y además el arraigo que tienen con respecto a esos partidos. Cuán fuerte las personas prefieren determinadas opciones políticas. Entonces, en el primer caso, las personas, o sea, en el conjunto de las consideraciones éticas, las personas votan impulsadas por el sentido del deber. Ojo que no es igual el sentido del deber que hablar de la obligatoriedad de las elecciones. La obligatoriedad de las elecciones es una figura distinta. Aquí estamos hablando de un carácter más ético y filosófico, ¿verdad? De que las personas sienten que deben ir a votar, no que las personas van a votar porque si no van a ser castigadas porque la ley les dice que se les suspenden determinadas garantías o porque se les va a cobrar una multa. Ese es un enfoque distinto. Aquí estamos diciendo que las personas se convencen de que tienen que ir a votar, incluso cuando no les gusta ninguna opción, porque consideran que ejercer el voto es un derecho, es un deber, y cuando lo ejercen se sienten, digamos, personas que hacen un ejercicio cívico fuerte. Es a eso a lo que nos referimos. Y el abstencionismo ocurre bajo esta óptica de Bless y Akin cuando las personas no tienen o han perdido el sentido del deber, del ejercicio del voto, y además no tienen preferencias fuertes. Cuando estos dos factores no están presentes, entonces podemos explicar el abstencionismo. Ahora, dentro de estos dos factores, los autores manifiestan que sus encuestas les han dado como resultado que el impacto de las preferencias, el enfoque preferencial, es decir, por quiénes las personas quieren ir a votar,
es más débil que el sentido del deber, ¿verdad? Para las personas lo que más las impulsa a votar no es cuánto les gusta un partido político, sino muchísimo más el sentido de que tienen que ejercer este derecho y este deber del voto. Pero también nos dice que tanto este enfoque preferencial como el enfoque deontológico han aparecido como las dos causas inmediatas, suficientes, más importantes de la votación. ¿Por qué me interesa subrayar esto? Bueno, porque nosotros en investigación seguimos trabajando fundamentalmente con variables de carácter sociodemográfico que nos explican muchos aspectos y muchas características de la población que vota y la población que no vota, pero deberíamos explorar más en profundidad qué tan arraigado está el sentido del deber, es decir, el enfoque deontológico en la ciudadanía costarricense y también las preferencias, particularmente en un momento en el que es muy difícil establecer una preferencia fuerte si tenemos 25 candidaturas a la elección presidencial. De estas 25 candidaturas, además, tenemos que decir que había una gran cantidad de partidos políticos que eran nuevos y por lo tanto las personas no los han conocido en el paso del tiempo y tampoco han tenido el tiempo de conocer a las candidaturas en el paso del tiempo y tienen que tomar decisiones en cuestiones que van más o menos en un periodo de 2 o 3 meses, ¿verdad? Que es este periodo extendido que hablamos de la campaña electoral. Y por lo tanto, en periodos tan volátiles se hace sumamente difícil fijar preferencias o tener preferencias débiles electorales, a menos de que estas preferencias sean por partidos tradicionales y su arraigo sea básicamente, digamos, de generación en generación. Una manera de aproximarnos al sentido del deber se puede hacer a través de algunas preguntas sobre las actitudes hacia el voto y el abstencionismo de las encuestas del CIEP. Por ejemplo, en el mes de marzo del 2022, estamos hablando aquí de, esta es una de las últimas encuestas, una semana antes de la segunda ronda electoral, se les pregunta a las personas el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Una de las afirmaciones es, votar es un deber de las personas y por eso todas y todas debemos ir a votar. Vean que un 89.2% estaban de acuerdo con esta afirmación y un 5.5% estaba en desacuerdo. Aquí podemos ver que en general, una mayoría de las personas siguen viendo que el ejercicio del voto es un deber y que las personas debemos ir a votar. Aquí podemos ver un poquito cómo se manifiesta esta característica del enfoque ético o deontológico, o kantiano, como también lo llaman los autores. No votar es una acción que perjudica a la democracia. Aquí baja un poquito el acuerdo, 85.1%, y un 10.3% de las personas están en desacuerdo con esta afirmación. O sea, estas personas considerarían que no votar no perjudica a la democracia. Y por último, el voto debería ser obligatorio para todas las personas del país. Vean que decíamos que este factor es distinto porque no se refiere al contenido ético, sino más bien al contenido sancionatorio de la participación electoral. Y aquí sí podemos ver un bajonazo importante. Un 58.3% de las personas estaban de acuerdo y un 39% estaba en desacuerdo con que el voto fuera obligatorio. O sea, lo conciben un poco más como que el ejercicio del voto es una decisión, ¿verdad? Y cerca del 60% sí consideran que debería ser obligatorio. El otro enfoque, que es el enfoque de las preferencias, lo podemos ver a partir de la intención de voto. Por ejemplo, en la primera ronda donde teníamos las 25 candidaturas, pero aquí vamos a destacar solamente las 6 candidaturas, perdón, porque este último son los indecisos, las 6 candidaturas que estaban o que tenían por encima del 1% de la intención de voto, ¿verdad? Porque había muchas candidaturas por debajo del 1% de la intención de voto. Vean entonces que con porcentajes que se encuentran por debajo del 20% de la intención de voto, no podemos identificar preferencias fuertes. Diríamos que esas preferencias fuertes estarían en un partido que sobrepasa estos porcentajes, que por lo menos nos permite visibilizar que se está moviendo en torno a pasar en la primera ronda electoral. Pero con estos porcentajes tan bajitos, lo que podemos determinar es que hay más bien débiles preferencias hacia los partidos políticos. Y cómo no, si nuevamente estamos hablando de que
Un grupo importante de estos partidos son partidos neófitos, son nuevos, sus candidaturas son candidaturas no conocidas, ¿verdad? Que tienen poca trayectoria en la esfera pública nacional y por lo tanto la información que se tiene es poca. Y cuando hay información, mucha de esta información puede ser más bien información negativa que pesa, digamos, sobre la reputación de las candidaturas. El partido, por supuesto, que es uno de los partidos tradicionales, Liberación Nacional, es el que manifestaba durante todo el periodo un porcentaje más elevado de preferencias. Seguidamente el Partido Unidad Social Cristiana, que también es un partido tradicional y que durante todo el periodo de las encuestas se veía que eran los partidos que despegaban y que tenían más posibilidades de pasar en la primera ronda electoral, hasta que las tendencias nos fueron permitiendo ver el despegue de otros partidos muy fuertes, en este caso el partido Fabricio Alvarado, que competía con una nueva agrupación política en esta elección. En el 2018 compitió con Restauración Nacional y en el 2022 con Nueva República. Y luego veíamos el despegue o la tendencia en este crecimiento en los últimos días de Rodrigo Chávez con el también neófito partido Progreso Social Democrático. Teníamos a José María Villalta del Frente Amplio y también esta tendencia en el crecimiento de Eliezer Penza con el liberal progresista, que ya había participado en elecciones anteriores, pero que se quedó únicamente para las elecciones legislativas, puesto que Eliezer decidió finalmente no concretar su candidatura presidencial por temas de salud. Y lo que realmente más se veía presente en la intención de voto era el grupo de los indecisos. Pero vean ustedes que el grupo de los indecisos incluso llegó a estar por encima del 50% ya habiéndose iniciado la campaña electoral. La campaña inició en octubre, en el mes de noviembre había más de un 50% de las personas indecisas con respecto a las opciones políticas que podían ir a votar. Esto se va reduciendo. Hacia el mes de diciembre era el 40% y se mantuvo por encima del 40% hasta enero. Y vamos a ver entonces a las personas decidiéndose entre la última semana de enero y la primera semana de febrero, que es la semana previa a las elecciones. Es decir, las personas dejan su decisión del voto en los días inmediatamente anteriores a la elección. Y esto hace muy imposible poder generar una predicción acertada del voto, porque las personas quieren ver todos los sucesos que ocurren en la campaña electoral, los últimos días de la campaña, por todos los medios, ¿verdad? Por las redes sociales, por la televisión, por prensa, y por lo tanto son espectadores muy sensibles a los cambios que ocurren o a los hechos noticiosos que ocurren en los últimos días de la elección, y esto interviene muchísimo también el tema de los fake news, puesto que durante la campaña electoral, como también se ha demostrado en algunos estudios costarricenses, particularmente estudios de investigación del Centro de Investigaciones en Comunicación, por ejemplo, los de los colegas Ignacio Siles, Larisa Tristán y Carolina Carazo, en el que nos dicen las personas activan sus periodos de información, se informan muchísimo más en el periodo electoral que en los periodos no electorales, pero se informan bastante, por encima del 50%. Y ahí pesa mucho el poder distinguir que esa información sea información de noticias verídicas y no de fake news. Y no crean, incluso las personas con altos niveles de educación como ustedes pueden caer, digamos, víctima de los bulos precisamente por la reproducción de contenido a partir de redes sociales que no necesariamente son verificadas por medios oficiales, ¿verdad? Es decir, la repetición de determinadas noticias que no es verificada nos puede quedar como si fuera una verdad, como si fuera una realidad, cuando en el fondo puede ser una mentira, independientemente de las características educativas de la población a la que le llega esa comunicación específica. Entonces ahí hay que tener también mucho ojo. Entonces, bueno, con respecto a la participación electoral en Costa Rica, importante señalar que el perfil de las personas que se abstienen puede estar determinado ideológicamente, ¿verdad? Y no encontrar o bien no encontrar compatibilidad con la oferta electoral. Por ejemplo, en una campaña como esta, en la que teníamos una gran mayoría de los partidos políticos movidos hacia la derecha y derecha extrema, y dos partidos políticos que estaban movidos hacia el centro izquierda, muchas personas podrían no haberse sentido representados ideológicamente por estos, digamos, por estos grupos ideológicos, y por lo tanto tomar la decisión de abstenerse de votar.
Y para los datos del 2022 podemos hacer algunas aproximaciones a los factores sociodemográficos, porque como les decía, solo tenemos estas proxies muy indirectas para poder ver los factores éticos y los factores preferenciales. Pero sí se pregunta directamente por características sociodemográficas. En estas características sociodemográficas, bueno, lo primero a decir es que cuando se les pregunta a las personas por quién votaron en el pasado, ¿verdad? Es decir, la encuesta postelectoral de abril, el recuerdo del voto y las razones de la abstención, las personas inflan los porcentajes de participación. Vean que un 63% declaran haber votado, cuando sabemos que solamente un 56% de las personas votaron. Entre las que no votaron en la encuesta, que es un 15%, si se les pregunta la razón de por qué no votaron, la mayoría, un 38.4%, dicen que porque no les gustó ninguna de las candidaturas. Y luego vamos a tener otras razones como problemas de transporte, vive lejos de donde vota y tuvo que trabajar ese día. Pero también nos llama la atención con respecto a las preferencias, el que no les gustó ninguna candidatura y también con el tema de las aproximaciones ideológicas. Hay un centro político que quedó bastante abandonado en el espectro ideológico de esta elección y sabemos que en el caso costarricense, por lo menos del 2018 hacia atrás, la mayoría de las elecciones se ganaban precisamente en ese centro moderado. Un centro que no es perfecto, ¿verdad? Cuando hablamos de centros ideológicos, están en función completamente de las características de la población electoral de un país. O sea, hay países que ese centro ideológico está más movido a la izquierda y más movido a la derecha. En otros. Con respecto a la evolución de la participación en Costa Rica, desde 1953 al 2022, podemos observar este efecto de la disminución. Vean que históricamente Costa Rica mantuvo desde el 58 hasta el 98 unos porcentajes de participación electoral que eran sumamente altos dentro del entorno de las sociedades democráticas del mundo, no solamente de América Latina, por encima del 80%, con la única excepción en el periodo de 1982 que bajó ligeramente de ese 80%. Y luego, una vez que tenemos el periodo crítico, digamos, de fragmentación del sistema de partidos, ¿verdad? De crisis del bipartidismo, empezamos a ver cómo esto afecta directamente la participación. Y aquí vamos a ir viendo la tendencia a la disminución con algunos momentos de mejora y algunos puntos de disminución. Uno de ellos es el referéndum, ¿verdad? El referéndum es uno de los puntos de menor participación electoral. Luego tenemos aquí un aumento ligero por encima del 70% en las elecciones del 2010 y el 2014. El 2014 sufre una disminución importante en la participación electoral en la segunda vuelta, pero aquí también es importante decir que en la segunda vuelta electoral del 2014, el candidato de Liberación Nacional se retiró de la contienda. No podía constitucionalmente renunciar, es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones no podía excluirlo de la boleta electoral de la segunda ronda, pero públicamente dijo que él ya no estaba participando más en la contienda y por lo tanto tuvimos una segunda vuelta que iba a ratificar en este caso la elección del único candidato que seguía en la contienda, que fue el expresidente Luis Guillermo Solís, que aún así, a pesar de este bajo porcentaje de participación, logró, digamos, obtener por encima del 1.000.000 de votos. Un número similar al de las elecciones del 2022 en términos absolutos. Luego un aumento de la participación en 2018 y aquí ya podemos ver nuevamente una caída en la participación electoral, viendo este dato histórico de la caída en el 2022 en elecciones nacionales, muy similar, como les decía, al referéndum del 2006. Si vemos la participación por edades, ¿verdad? Vamos a ver que en el caso costarricense, las personas jóvenes participan menos que las personas no jóvenes. Aquí es verdad que estoy trabajando con promedios no ponderados, pero aquí es importante señalar que las personas jóvenes las hemos entendido, de acuerdo con la definición de UNICEF, entre, como además es población electoral, los 18 y los 35 años y las personas no jóvenes de los 35 años en adelante. Y podemos observar que tanto en la elección del 2006 como el 2010, el 2014 y 2018,
las personas jóvenes votaron menos que las personas no jóvenes. Esto es importante porque las personas fijan sus preferencias y, digamos, sus comportamientos y actitudes hacia el sistema político en las primeras experiencias de votación. Entonces, personas que no votan en sus primeras elecciones, ¿verdad? Es muy posible que se conviertan en el núcleo duro de abstencionismo, y esta es una señal de la que ya nos alertaba Cisca Raventós en su trabajo sobre quiénes son y por qué no votan las personas en Costa Rica sobre la abstención. Entonces vean que esto es muy grave porque personas jóvenes que no participan de las elecciones van generando por inercia en el tiempo una ausencia de participación, una ausencia completa en las urnas. Y esto también es relevante porque pueden tener un distanciamiento aún mayor con las discusiones políticas y los asuntos públicos y por lo tanto, digamos, quedar fuera, digamos, del sistema político. La participación de la cohorte más joven también ha sido estudiada desde la ciencia política, ¿verdad? Entonces, algunos supuestos teóricos que me gustaría enfatizar es que esta cohorte, primero, no ha adquirido los vínculos sociales necesarios para movilizarse, y esto puede ser un factor que incide en que no participen y decidan abstenerse. Pero también es importante decir que como la edad es una situación, es una circunstancia, ¿verdad? No es una característica perenne, sino que la juventud es una cosa que se tiene periodos muy cortitos y por eso ustedes tienen que aprovecharlo mucho. A medida que las personas envejecen, algunas no van a lograr ya generar ese involucramiento en redes y conexiones políticas y por lo tanto nunca van a aprender el hábito del voto y van a quedar totalmente excluidos de la discusión pública sobre el asunto político. Luego también, a su debido tiempo, se convertirán en no votantes habituales porque no fijan, digamos, el sentido del deber, el sentido deontológico de la participación ciudadana, y durante un periodo lo suficientemente largo ocurre el reemplazo generacional, y si no hay un traspaso entre generaciones del sentido deontológico, entonces vamos, digamos, acrecentando la crisis de participación. Pero también podría darse que haya eventos coyunturales, ¿verdad? Que nuevas generaciones sí las provean, digamos, de un sentido de volver a la participación y pueda variar sustancialmente. Pero sí es importante decir que hay una preocupación sobre el que las cohortes jóvenes en su periodo de envejecimiento no trasladen o no hereden una cultura política tendiente a la participación. Cuando hablamos de los factores sociodemográficos, hablamos fundamentalmente de aspectos como la edad y el género, que son factores individuales que se han usado tradicionalmente para explicar la participación. Lo que nos dice la teoría en general es, personas mayores participan más que las jóvenes, ¿verdad? Y los hombres participan más que las mujeres. Sin embargo, este patrón sí ha dejado de ser homogéneo. En general, existen sociedades en las que las mujeres participan por encima del promedio en el que participan los hombres. Otro de los factores sociodemográficos fundamentales que sigue siendo explicativo es el de la educación. La educación va a ser un recurso individual, aunque su construcción es social, e influye directamente en la participación. Mayores niveles educativos generan mayor participación. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que ha sido difícil de fijar porque tampoco estamos seguros de que la causalidad sea en esa dirección. Existe, digamos, la hipótesis de que puede estar educación y participación correlacionado o que puede haber una dirección de causalidad, pero es muy difícil de estimar cuál es esa dirección de la causalidad. Lo cierto es que siempre mayores niveles de educación viajan juntos con mayor participación. Otro indicador es la religión que profesan las personas electoras, y ahora vamos a ver algunos datos sobre esto. Si vemos para las elecciones del 2022, con base en la encuesta del CIEP en los meses de febrero y abril, es decir, las encuestas postelectorales, la que estaba después de la primera ronda y después de la segunda ronda electoral, podemos ver que la edad efectivamente es un factor significativo en la explicación de la participación, y ahí vemos que las personas mayores participan significativamente más que las personas jóvenes. Con respecto al sexo, no tuvimos una relación de significancia. Hombres y mujeres, digamos, se abstuvieron en igualdad de condiciones. Y luego vamos a ver que sí tenemos una relación altamente significativa por provincias, donde Guanacaste tiene altísimos niveles de abstencionismo, una relación significativa, y Punta Arenas también. Ahora, cuando nosotros incluimos las variables de educación,
podemos ver que sale la provincia de Guanacaste, es decir, podemos observar que en realidad explica más la educación que la provincia, pero aún así Guanacaste permanece, ¿verdad? Es decir, en estos casos es una provincia, digamos que sus factores estructurales no están relacionados, de abstencionismo no están relacionados solamente con la educación, pero sí vamos a ver que la educación en todos sus niveles está directamente relacionada con la participación, ¿verdad? Es decir, la educación aumenta los niveles de participación ciudadana. Entonces, este sí se convierte en un factor fundamental. Bueno, como algunos elementos para la discusión que me gustaría traerles, bueno, decir que investigadoras e investigadores han argumentado que la participación a nivel individual parece responder al nivel de los recursos que poseen los individuos, recursos como la educación, como el interés en la política, como el tiempo para informarse, y se deduce que la participación a nivel agregado responde más al nivel de los recursos que poseen las sociedades. No obstante, este argumento puede ser erróneo, ¿verdad? Ya que un vínculo entre la participación y la educación a nivel individual no significa necesariamente que las personas voten porque tienen educación. Como les decía, es muy difícil establecer si es simplemente una correlación o si hay una causación entre los dos factores. Podría significar que en cualquier nivel dado de participación, los niveles de educación distinguen a los que votan de los que no lo hacen. La participación podría variar debido a otros factores que son los que tenemos la tarea de empezar a estudiar, como los éticos y las preferencias, sin descartar transformaciones estructurales de la sociedad, por supuesto, como el crecimiento de la desigualdad, el acceso a menores oportunidades para el desarrollo profesional o personal de las personas, particularmente de las personas jóvenes, que hoy en día tienen menos oportunidades que las personas jóvenes de otras generaciones. Es decir, hoy las personas jóvenes tienen más limitadas sus posibilidades de independizarse que las personas jóvenes hace 30 años, ¿verdad? El acceso al crédito es más difícil, el acceso, digamos, a un proyecto de vida que implique el uso de recursos es muchísimo más difícil y por lo tanto esas expectativas de bienestar están más limitadas. Las relaciones a nivel individual entre la votación y las características sociales están condicionadas por el nivel de participación. La disminución en la participación en relación con la edad indica que las personas mayores que aprendieron el hábito de votar votarán en porcentajes más altos que las personas más jóvenes que están aún aprendiendo el hábito. Y si la participación aumentara, se podría encontrar todo lo contrario, que los votantes mayores podrían votar a tasas más bajas porque se habrían socializado en una era de menor participación, mientras que los votantes más jóvenes, una vez que adquieren el hábito de votar, votarían en mayor medida. Pero nuestra circunstancia en este momento está al revés. Las personas jóvenes tienen la tendencia a no fijar el hábito del voto. Y bueno, con esto creo que he concluido la presentación que les preparé y entonces quedo en disposición para escuchar comentarios, preguntas que les surjan. Y muchísimas gracias, Ilka, por esta presentación tan interesante y por los datos que nos ha mostrado. Iniciamos ahora el periodo de preguntas, las cuales pueden hacer mediante la sección de comentarios o levantando la mano quienes quieran realizar una pregunta verbalmente. Entonces, pueden colocarlas mediante el chat. Y en el caso del profesor Eric, si hay alguna pregunta de algún estudiante o alguna que tenga Eric, pues Eric la puede realizar. Yo tengo una, pero vamos a comenzar. Eric, adelante. Un segundo para habilitar. Ya puede habilitar el micrófono, Eric. Gracias. Bueno, gracias a la doctora por la presentación. ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Gracias, muy bien. La pregunta va más o menos en este sentido. Me llamó mucho la atención esto de que el sentido del deber pesa más que las preferencias, ¿verdad? Al menos así lo entendí. Pero la pregunta que tengo yo es, ¿dónde es que se instaura ese sentido del deber? ¿Verdad? No sé si lo escuché o no, pero me parece interesante porque si las personas jóvenes no están votando, uno podría pensar que algo está fallando con la instauración, digamos, por decirlo así, de ese sentido del deber. Entonces,
qué es lo que no se está haciendo, dónde se instaura ese sentido del deber que podríamos decir que está afectando ¿verdad? La intención de voto de los jóvenes. Esa es mi pregunta, gracias. Benjamín, usted me dice si voy respondiendo o si recolectamos preguntas. Alan tiene una pregunta, entonces tal vez podríamos escuchar a Alan y después, ahora bueno, ya tenemos varias manitas levantadas, vamos a darle a Alan. Alan, yo puedo habilitar el micrófono, me parece. Hola, hola. Disculpen, ¿se me escucha ahí? Sí, Sí, perfecto. ok, perfecto. Mi pregunta, gracias también igual por la charla y quería hacer la pregunta al principio hablaba de que ha habido elecciones a lo largo de la historia de Costa Rica donde la participación electoral ha sido mayor o menor, que últimamente parece que va en decremento, pero un tiempo que parecía que iba en incremento. Usted personalmente, y el que creería que eso es más relacionado con el sentido del deber de los ciudadanos de Costa Rica sobre su sentido votar, o cree que hay algunos más factores arraigados como ya sea sus preferencias de voto, la juventud, como usted mencionaba, la diferencia de voto, o usted cree que es una combinación de todos estos factores? Sí. Y tenemos a Alison con la mano levantada. Alison ya puede habilitar. Muchas gracias. Bueno, sí, yo también tengo una pregunta, no sé si también quiere que se la apunte por acá, esto por si tiene varias, ¿verdad? Mi consulta era la siguiente, hablando en el ámbito de las redes sociales, ¿usted considera que hoy día o en estos tiempos el posicionamiento de los jóvenes es de suma importancia, ya que son los que pues, más hacen uso de las redes sociales? Entonces, ¿qué importancia o cuál es el porcentaje que tienen las redes sociales en una campaña electoral y específicamente los jóvenes? Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, tanto a Eric, Alan y Alison. Bueno, refiriéndome un poco a la pregunta de Eric, que me parece muy valiosa y creo que es una pregunta de investigación en sí misma, ¿verdad? Es necesario empezar a trabajar al nivel de las encuestas con preguntas que nos permitan explorar esos momentos de instauración. Ahora, a manera de hipótesis, yo lo que plantearía es que Costa Rica es un país, una sociedad que goza de un gran orgullo, ¿verdad? Del elemento democrático, y aunque hemos visto disminuciones importantes en el apoyo a la democracia, el apoyo al sistema político y la satisfacción con la democracia, en realidad, ¿verdad? Sí persiste cierto orgullo, digamos, de habitar en una sociedad que se considera como una sociedad libre y democrática. No obstante, ¿verdad? Esto es un sentido ético que se comparte a nivel individual, pero también intersubjetivamente. En la medida que este orgullo, ¿verdad? Y esta función social se comparte y se alimenta, pues su persistencia es mayor, tiene mayor sobrevivencia. En la medida que eso pierde la conexión que usted señalaba, ¿verdad? Es decir, deja de instaurarse y de reproducirse, entonces empieza, digamos, a debilitarse. ¿Cuáles son espacios de reproducción, de socialización en el sentido democrático? La escuela, la familia, las comunidades, ¿verdad? Los territorios. Vean que el caso de Guanacaste, en el que ni siquiera el factor educativo lo saca de ser una variable significativa en el abstencionismo, nos empieza a señalar que todos los factores se han conjuntado ahí, ¿verdad? Es decir, no existe, digamos, una reproducción de sostenibilidad o en la resiliencia de la actitud ciudadana en ese nivel de apoyo, digamos, al deber o al sentido de participación. Y esto puede responder, por supuesto, a desigualdad, digamos, condiciones económicas que no proveen el bienestar, digamos, a una concepción de una democracia más amplia, más social y no solamente a la procedimental, pero afecta la democracia procedimental.
y también, por supuesto, al descontento, la desconfianza y el enojo que se puede expresar hacia, digamos, la política tradicional. De manera tal que en el sector educativo, pues para nosotros sí es elemental discutir, reflexionar, ¿verdad? No sobre la base del mito, pero sí sobre la base de la importancia de la calidad de la democracia, no solamente del procedimiento, sino del desarrollo y la profundización de la democracia, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, compartir esta cuestión sobre la reincorporación de las personas jóvenes a la participación electoral. Ahora, ¿para qué a la participación electoral? Bueno, construyendo paralelamente, ¿verdad? Opciones políticas que consideremos que son opciones válidas y que son opciones que a su vez reproducen la mejora en la calidad de la democracia, porque por supuesto hoy sabemos que contrario a lo que sucedía en la década del 70 y el 80, la mayoría de las instancias de erosión democrática no vienen de los golpes de Estado, sino de líderes democráticamente electos que empiezan a socavar las bases institucionales del sistema político para engrandecer el poder presidencial, el poder del Ejecutivo y poco a poco, digamos, moverse hacia autoritarismos. Entonces, es una cuestión paralela, sí, mejorar la participación y el sentido del deber, sobre todo en las personas jóvenes, pero mejorando también la calidad de los partidos políticos y las figuras que están, digamos, en esa contienda, obligándolos a establecer compromisos democráticos de fortalecimiento institucional y no de debilitamiento. Si no están estas cosas paralelas, pues no vamos a lograr que las personas, por supuesto, consideren que votar es un deber, porque la pregunta sería entonces, bueno, ¿votar por quién? ¿Verdad? Que esa es parte también de la discusión sobre el tema del voto nulo en las elecciones del 2022. Con respecto a lo que señalaba Alan sobre el hecho de que hay participaciones más altas, periodos de participación más altos, periodos más bajitos, bueno, aquí es importante decir que lo que sí se ve es una disminución clara en las preferencias. No tenemos una medición para la proxy del deber en años anteriores, ¿verdad? De ahí que haya que explorar estas preguntas en profundidad. Pero digamos el deber sigue siendo alto, ustedes lo vieron por encima el sentido del deber sigue siendo alto por encima del 80%. Sin embargo, las preferencias no, los partidos son, digamos, más fugaces y por lo tanto las personas no tienen preferencias fijas y además hay mayor volatilidad. Tiene que ver con la calidad de los partidos políticos que se inscriben y de las candidaturas que se inscriben y por supuesto del desempeño de estos partidos en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Especial responsabilidad también las figuras de la Asamblea Legislativa, que son de elección popular y que, digamos, las vemos operando en una manera contraria, digamos, al desarrollo, al bienestar en diferentes procesos de debate público. Y luego Alison nos preguntaba el tema de las redes sociales. En las redes sociales hoy en día son un medio fundamental en las elecciones. Si ustedes lo ven, por lo menos en el 2022, en el que la pandemia además en ese momento estaba entrando Omicron, ¿verdad? Entonces la variante Omicron impidió que se hicieran todas las plazas públicas y, digamos, reuniones habituales, aunque sí las hubo, pero de una manera un poco más temerosa y clandestina, ¿verdad? Y por lo tanto las redes sociales juegan cada vez un papel más importante. Si vemos las encuestas, las personas siguen diciendo que el medio preferido para informarse es la televisión. Y luego, más o menos en un 30%, el medio preferido para informarse en las elecciones del 22 eran las redes sociales, y ahí destacaba el Facebook, el WhatsApp, y no recuerdo cuál era la otra red preferida. Pero bueno, ustedes saben que se usó mucho TikTok, sobre todo para mensajes también de las candidaturas. Y por supuesto que las personas jóvenes se informan más en redes sociales que las personas mayores, pero el preferido seguía siendo la televisión. No obstante, el acceso a la televisión para los partidos es muy costoso, porque Costa Rica no tiene pauta para todos los partidos, ¿verdad? Y por lo tanto las redes sociales son más accesibles para partidos pequeños o nuevos partidos que les permite ahí colocar su información. Espero con eso, bueno, haber contribuido un poquito a las reflexiones que ustedes me ofrecieron mediante estas preguntas. Muchas gracias, Ilka. Tenemos de nuevo, bueno, a Chi y a Eric. Empezamos con Chi. Sí, muchas gracias, Ilka. Yo tengo una preocupación que tiene que ver con lo que significa la democracia ahora para las personas. Vemos que Centroamérica
está perdiendo cada vez con lo que está pasando en Nicaragua, las amenazas en El Salvador, con estas figuras presidenciales que se quieren extender en el tiempo de forma dictatorial. Y por otro lado veo que las personas más jóvenes no quieren votar, ¿verdad? Entonces mi pregunta es como, ¿será que la democracia está perdiendo como su vida útil? O sea, ¿de qué forma? Digamos, y en Costa Rica, que nos jactamos tal vez de decir que somos un país democrático, digamos, ¿qué pasa con la identidad de estas personas? Nada más no se sienten parte de estos procesos políticos, o será que están esperando otro modelo, más o menos, si tenés algunos acercamientos en esa línea. Y la de Eric. Ahí ya. Gracias, perdón, aquí estoy. La pregunta en este caso viene de parte de la estudiante Marlene Amador y seguidamente de José Esquivel. Buenas tardes, agradecerle a la doctora por sus palabras, por su exposición, y quiero aprovechar lo que acaba de decir la profesora Chi, porque mi pregunta es que si esto tiene que ver también que las personas han perdido la fe en los candidatos que se han lanzado a presidencia por precisamente la desinformación que ha habido en medios de comunicación o redes sociales, y se les ha desacreditado y por lo tanto las personas ya no confían en cualquier persona y prefieren omitir su voto. Entonces, ¿será que esta desinformación está causando tanto temor en las personas que las ha dejado sin opinar o sin votar, digamos, en este caso? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta sería que, ¿cuáles herramientas o estrategias cree usted que inviten más a los jóvenes a votar aún más? Muchas gracias. Benjamín, y otra estudiante quiere hacer una última pregunta, perdón, para aprovechar, ¿verdad? Valerie Jiménez, adelante. Buenas tardes. Quería preguntar qué otro aspecto más subjetivo podría afectar en que los jóvenes no se animen a votar o no voten. Eso sería, gracias. Muy bien, podríamos ir con esas 4 y después abordamos las que tenemos en el chat. Está silenciada ahí. Ya verás. Bueno, con lo que nos planteaba Xi, yo creo que es importantísimo lo que la profesora señala. En realidad, si nosotros vemos las actitudes hacia la democracia en Costa Rica, en este gráfico que les muestro aquí, podemos ver la disminución en general del apoyo al sistema político, al sistema democrático y el grado de satisfacción con la democracia en el país. Aquí estaría utilizando datos del Barómetro de Opinión Pública de América Latina, del APOP, de la Universidad de Vanderbilt, y vean ustedes que han disminuido en general todos los indicadores, tanto apoyo a la democracia, que es este más grisecito, ¿verdad?, como la satisfacción con la democracia, que es muy baja. La satisfacción con la democracia nos acerca al resto de los países de la región centroamericana, incluso hay países de Centroamérica que tienen más alta satisfacción con la democracia que Costa Rica, y el apoyo al sistema político, que es este más clarito, en el que también vemos alguna reducción importante, aunque una pequeña recuperación en el 2021. Entonces, con estos porcentajes, ¿verdad?, que están en este caso están bueno, el apoyo a la democracia está por debajo del 70%. Estaríamos diciendo que por ahí de un 68% de las personas estarían dispuestas a que viviéramos bajo un régimen no democrático, o sea, un régimen autoritario. Entonces vean ustedes que esto es alarmante, ¿verdad? Sobre todo, digamos, pensando en que los repertorios y los discursos de sociedades cercanas influyen también en lo que sucede en Costa Rica y viceversa. Entonces, bueno, somos muy vulnerables a discursos autoritarios y además tenemos cada vez más porcentaje de la población que no prefiere o no apoya a la democracia como el régimen preferible, ¿verdad? Que es como se establece la pregunta. Y en el caso de la satisfacción con la democracia, vean que estamos hablando de niveles que están por debajo del 50%. Las personas no se sienten satisfechas con la democracia. Ahora, uno podría pensar que las personas
quisieran una profundización de la democracia. Bueno, o no. El asunto es que estas variables, ¿verdad?, pueden ser una alerta, una bomba de tiempo en retrocesos democráticos y el paso a regímenes autoritarios. Cuando esto lo hacemos dividido entre edades, ¿verdad?, vemos las personas jóvenes y las personas no jóvenes. En Costa Rica, los 3 indicadores son estadísticamente significativos en el que las personas jóvenes apoyan menos a la democracia que las no jóvenes, están menos satisfechos con la democracia y apoyan menos el sistema político. Entonces, nuevamente, esto es muy grave porque estamos hablando de que las nuevas generaciones no tienen, digamos, el chip de la cultura política y las actitudes ciudadanas hacia la democracia. Es un elemento difícil de explicar, como ustedes me lo preguntan, porque uno podría pensar, bueno, cuando no ha funcionado el sistema político, ¿verdad?, vemos, por supuesto, que hay grandes deudas en el desempeño, en la disminución de la pobreza, en el aumento de la desigualdad. Lo que uno esperaría es que entonces se obligue, ¿verdad?, y se profundice los esquemas de democratización exigiéndole a las agrupaciones políticas. Pero lo que está sucediendo es más bien, entonces reforcemos a determinados presidentes, ¿verdad?, en sus rasgos autoritarios, que nunca van a garantizar más libertades ni más igualdad y, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy, digamos, paradójica. Nos encontramos en una escena muy paradójica, porque los discursos populistas son precisamente discursos contrarios al pluralismo. O sea, populismo y pluralismo son conceptualmente antagónicos. Entonces, nos encontramos en una seria vulnerabilidad con esta cultura política y con, digamos, y con esta opinión pública ciudadana con respecto a la democracia. Y las personas jóvenes, digamos, se suman a esta tendencia con mayor profundización. Como les digo, estadísticamente sus diferencias son significativas con respecto a las personas no jóvenes. ¿Por qué las personas jóvenes votan menos? Bueno, como les decía, porque tienen menos recursos, porque, digamos, también los factores explicativos les afectan más. Las personas jóvenes tienen mayor desempleo, cuando tienen empleos, sus empleos son menos formales o son informales o están en esas escalas de grises, sus contratos son de menor plazo. Y nuevamente, las personas jóvenes tienen serias dificultades para poder acceder a recursos que les permitan el bienestar, a diferencia de las personas jóvenes de hace 30 años, ¿verdad? Las posibilidades de un crédito, de acceso a la vivienda, de acceso al alquiler, de acceso a bienes de consumo, son más difíciles, ¿verdad?, en una sociedad como la que estamos viviendo. Y todo esto, por supuesto, termina, digamos, generando descontentos y distanciamiento con la política, pero también, como decía antes el profesor Eric, con la fijación de valores de cultura democrática que nos haga tendientes a mayor control político y mayor participación. Un poco ahí para unir las preguntas de los 3 colegas que comentaron. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Tenemos 5 preguntas en el chat. Me parece que algunas van un poco, que 2 van como en la misma dirección y otras 2 van en la misma dirección y una que es independiente. Voy a leerlas y usted nos refiere a ella. La primera es de José Eduardo. Dice, de los factores sociodemográficos presentados, edad, educación o religión, ¿cuál es el más determinante o el que impulsa más a los jóvenes para involucrarse en la política y todo el proceso electoral? ¿Cree que esto se mantenga o varíe mucho con los años? La segunda, Chile Rojas dice, nos menciona que la educación es un factor importante en el abstencionismo de la provincia de Guanacaste. ¿Cree que existen otros factores de importancia por el cual unos habitantes no van a las urnas? Estas serían las 2 que me parece que van como en la misma línea. Y las otras 2 que me parece que van similares es una de Manuel Alfaro. Dice, vi que presentó datos en que se evidenciaba que el aumento del abstencionismo se da en el momento de ruptura con el bipartidismo. ¿Podría comentarnos un poco más sobre esto? ¿Hay una relación entre estos eventos? Y Fabiola nos pregunta que ¿cree usted que el hecho de que haya tantas opciones de partidos políticos es beneficioso y aumenta el interés de la población por votar o más bien afecta la cantidad de votos, es decir, aumenta el abstencionismo, ya que las personas se informan menos debido a la numerosidad de los partidos y se les dificulta informarse sobre todos? Como estas 2 que me parece que son como 2 y 2. Y una última que nos hace Yaudi,
que dice, muy buenas tardes, ya que bien se sabe que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República y normalmente toda la responsabilidad recae sobre la figura presidencial y dejan por lado a los diputados, me gustaría saber qué tanto se informa a la población al momento de realizar el voto por las diputaciones. Tal vez abordamos esas preguntas. Bueno, el coeficiente más grande en términos sociodemográficos es educación, ¿verdad? Pero como les decía, no es tan fácil establecer una causalidad, hay una correlación. No es tan fácil establecer una causalidad, pero bueno, se puede partir de esa hipótesis también. En el caso de Guanacaste, bueno, no conozco todos los, digamos, los pormenores de la coyuntura social y política de la provincia, entonces me resultaría muy atrevido, ¿verdad? Construir factores sin haberlos explorado, pero ciertamente Guanacaste, digamos, es una variable, digamos, que tiene un resultado significativo con respecto al abstencionismo. Y en el entorno, bueno, de la Asamblea Legislativa, en el caso costarricense, pues como al ser un presidencialismo, ¿verdad? Las personas votan en 2 boletas separadas y por lo tanto votan tanto para la presidencia como para la Asamblea Legislativa. Sin embargo, como ustedes saben, hay algunos procesos de desinformación. Bueno, ya habíamos visto en el periodo de la campaña que muchas personas pensaban que al votar en la papeleta de diputación de un partido político estaban votando a una candidata que no era una candidata de esa provincia, sino que era una candidata que aparecía en la papeleta de San José. Y entonces ahí podemos ver que las personas no necesariamente están bien informadas, ¿verdad? O tienen suficiente, digamos, educación electoral. Ahí nos hace falta un poco. O bueno, son sensibles, digamos, a la desinformación o a la manipulación electoral. De manera tal que sí hace mucha falta herramientas que refuercen, digamos, la obligatoriedad de informar correctamente sobre la temática electoral en periodos de votaciones. Y bueno, es lo que me podría referir de lo que me preguntan, porque no tengo más datos, ¿verdad?, para poder referirme a otros factores o variables explicativas, pero creo que, bueno, eso les puede alentar a ustedes a también generar, digamos, instrumentos y herramientas de recolección de datos en estas materias que nos permitan profundizar un poquito en el conocimiento, sobre todo en los territorios, más que estamos hablando de una cátedra, ¿verdad?, que piensa mucho el territorio y que creo que valdría la pena, digamos, de ver cómo se comporta la zona, por ejemplo, la región de San Carlos en términos políticos. No sé si abordamos la de Manuel sobre el bipartidismo y la relación bipartidismo y abstencionismo. Sí, bueno, eso tiene que ver con la pregunta que también hacía la compañera sobre el tema del número de partidos. Entre más partidos, más dificultad tienen las personas para informarse debidamente. En un debate, si nos ponemos a ver, en un debate presidencial con 25 personas, ¿verdad?, las posibilidades de que las personas puedan debatir en profundidad un solo tema son ínfimas. Hay segundos para referirse a cada temática. Entonces, incluso, digamos, poder ubicar ideológicamente para un ciudadano medio, a una candidatura, por escucharlo 30 segundos, es una tarea muy difícil. Entonces, el periodo del bipartidismo generaba, digamos, una mayor certidumbre sobre las posiciones de los candidatos, pero claramente el bipartidismo en Costa Rica, como en otros países, generó, digamos, este centro, el llamado centro radical, y por lo tanto acercó tanto las posiciones que en determinado momento era imposible de diferenciarlas, ¿verdad? Se consideraban que eran la misma cosa y por eso se hablaba del PLUSC. Y muchas personas que se abstenían en ese periodo usaban consignas precisamente de que no podían ir a votar por la misma alternativa, ¿verdad? No había alternativas, había una sola opción. Y este acercamiento se dio precisamente por el pacto Figueres-Calderón, que terminó, digamos, dejando ingresar la vertiente de presión de la política macroeconómica exterior en las decisiones económicas dentro del país.
pero esto se ha dado en casi todas las demás sociedades bipartidistas. Lo que sí es verdad es que entre más se fragmenta el sistema de partidos y más partidos se inscriben, es menos posible conocer esas candidaturas, porque no existe el tiempo para que las personas se lean los 25 programas, vean todos los debates y escuchen lo que dice cada una de las personas, y eso genera mucha confusión y se vota un poco en una situación de incertidumbre. Excelente, muchísimas gracias, Ilka. Tenemos 3 preguntas más, una que nos pone Eric, que la hizo el estudiante Oscar Anchía. Nos pregunta, Oscar, en algún momento de la presentación usted mencionó que las mujeres tenían menos participación dentro de los procesos políticos. ¿A qué cree que se debe esa poca participación? Esa sería la de Oscar. Nicole Vega nos pregunta que si será una solución a la falta de votación, que una solución a la falta de votación sea optar por confiar en el trabajo de los nuevos postulantes que son menos conocidos, o sea, dar oportunidad a los nuevos partidos, que muchas veces la gente no quiere votar por ellos porque tienen miedo a que no sea lo mejor. Y Jody Miranda nos pregunta que si consideran necesario eliminar la doble postulación para poder reducir el abstencionismo. Bueno, o sea, hay una hipótesis de trabajo que se ha señalado es que las mujeres votan menos que los hombres, pero también, como les mencionaba, ese patrón no necesariamente se cumple. En el caso costarricense, entre los factores sociodemográficos no había diferencia entre hombres y mujeres, o sea, la participación y el abstencionismo no eran estadísticamente significativas por sexo, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, en Costa Rica participan básicamente en la misma proporción y se abstienen en la misma proporción. A diferencia de las personas jóvenes, que ahí sí encontramos una relación significativa. Y luego, con respecto, bueno, al tema de las personas nuevas, no creo que haya una relación entre abstencionismo y que haya candidaturas nuevas, ¿verdad? Más bien, muchas veces los partidos y candidaturas nuevas que usan el discurso del cambio generan, digamos, muchas motivaciones en el electorado. Lo que sí es que estas candidaturas, si vienen de vehículos electorales y no de partidos políticos, ¿verdad? O sea, usan, digamos, la inscripción de un partido que no tiene unas bases, que no está institucionalizado, que no rinde cuentas a un grupo de afiliados, ¿verdad? Pues entonces en realidad tenemos candidatos autorreferenciales y no representantes. Entonces, si no hay representación, sino autorreferenciamiento, pues están movidos por intereses y eso siempre es muy peligroso. De manera tal que es importante que partidos políticos que ya han participado se asienten y se institucionalicen, pero se institucionalicen fortaleciendo las bases. ¿Para qué? Para que rindan cuentas a las personas afiliadas, miembros del partido político. Y bueno, no hay ninguna variable que nos diga que la doble postulación causaba el abstencionismo. Entonces, prohibirlo o mantenerlo no tenemos manera de saber si afecta al abstencionismo, pero no necesariamente, ¿verdad? Las personas no se abstienen porque alguien está en doble postulación. Puede ser algo que no les agrade o que les agrade, pero no se considera, o teóricamente no es una causa de abstencionismo. Excelente, Ilka. Creo que ya no tenemos más consultas ni en el chat ni en redes sociales. Entonces, dado eso, me gustaría como para cierre de la actividad que usted nos haga una reflexión al respecto de qué podríamos pensar al respecto del futuro de nuestra democracia con lo que hemos visto en estos poco más de 100 días de ejercicio político del gobierno actual, ¿verdad? Tanto legislativo como presidencial. Tal vez que nos haga un cierre un poco refiriéndose a eso. Bueno, creo que es importante decir que los fenómenos en los que se empiezan a dar algunos vicios de discursos autoritarios y polarizantes, ¿verdad? Se dan de manera secuencial e incremental, no se dan de manera abrupta, y por lo tanto es importante que la ciudadanía refuerce su papel, digamos, a través de sus expresiones con contundencia en temas de reforzamiento democrático y no debilitamiento institucional, y por supuesto, digamos, la necesaria confianza y reforzamiento de las instituciones para poderles dar resiliencia
La tentación del reforzamiento de los poderes presidenciales, del reforzamiento de la figura del presidente, no necesariamente nos habla de gobernabilidad democrática. Y hay puntos en los que el incrementalismo en los discursos autoritarios tienen un momento de no retorno. Y también es un deber ciudadano el ejercicio del control social y el control político para la resiliencia y la preservación de la democracia. Muchísimas gracias, Ilka, por esta reflexión. Creo que como ciudadanos, como estudiantes, como comunidad universitaria, tenemos que estar muy atentos por los riesgos que podría conllevar la pérdida en la calidad de la democracia. Entonces yo le agradezco muchísimo su exposición. Creo que ya con esto llegamos al final de la actividad. Agradecerle el espacio, agradecerle también a los estudiantes, a los 30 que estuvieron acá con nosotros, al grupo de Eric que está allá en la clase, y a usted nuevamente por dedicarse un ratito a fortalecer nuestra cátedra. Decirles que, bueno, que nos sigan, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que se enteren de las actividades que tenemos que hacer, que estamos realizando. Estamos haciendo cineforos, estamos haciendo charlas. La próxima charla será el 21 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a conversar con el economista Leiner Vargas, quien nos va a presentar una charla titulada Situación de los mercados de capitales y las inversiones del GOV en Costa Rica, a propósito de lo que está pasando con las pensiones y con la inversión que se hace de esos recursos. Entonces, agradezco nuevamente a Ilka y a todos y a todas por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.